Una vida de gozo. Y el tema del día de hoy es el gozo en la tribulación. Hoy vamos a hablar de ese gozo que a veces nos cuesta trabajo, esos momentos que cuesta trabajo gozarnos. ¿Cuál es la razón por la cual la Biblia nos invita a gozarnos? A veces nos ordena gozarnos en los momentos de aflicción, de tribulación, de dificultades. ¿Y cómo lograr eso? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? Y vamos a hablar de este tema el día de hoy. Y yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? De momentos difíciles, complicados, en donde quisiéramos gozarnos, pero no nos sale tan bien, ¿no? ¿Y por qué cuando vas madurando aprendes a hacerlo? ¿Qué pasa? Yo conozco, aquí hay gente que hoy yo los veo en dificultades y están gozados, están contentos, están llenos de paz, están tranquilos en medio de momentos difíciles. ¿Cuándo aprendieron? ¿Qué cambió? ¿Qué entendieron? ¿Qué pasó para que llegáramos a ese momento de podernos gozar y alegrar en medio de las tribulaciones, ¿no? Cuando yo escuchaba esto en la iglesia cuando yo era nuevo y se me hacía una locura, ¿no? ¿No le parece a usted así como qué lo que era eso de estoy en un problemón, una situación y como que gózate, como que alégrate en la tribulación? Parecía lo que era, ¿no? Y créanme, la verdad es que no te pasa al principio, la verdad es que aprendes. Y hay cosas que tenemos que entender para podernos gozar, ¿no? Y hoy de eso vamos a hablar. Vamos a Romanos 5:3, ahí vamos a comenzar el día de hoy. Un tema padre, hermanos, la verdad, de esas cosas que se van dando con la madurez, ¿no? El podernos ir alegrando. Dice Pablo, en todo he sido enseñado. ¿Se acuerda? O sea, Dios le enseñó a gozarse, a estar tranquilo. No sabía Pablo. Tuvo que aprender. He aprendido a gozarme. Tenemos que aprender, hermanos. Es algo que se aprende. Ahora, ya tenemos la razón del gozo. ¿Sale? Pero en los momentos de tribulación tenemos que saber acordarnos de algunas cosas que nos van a permitir llenarnos de alegría. Romanos 5:3 en la Nueva Traducción Viviente dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Miren nomás cómo empezamos el día de hoy, ¿no? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos. Ese es el tema del día de hoy, hermanos. ¿Saben por qué podemos alegrarnos enfrentando pruebas y dificultades, tribulaciones, enfermedades, situaciones, peligros? ¿Sabe por qué? Porque sabemos. Porque al principio cuando llegamos a la iglesia y nos hablaron de esta cosa no podíamos, ¿no? Nos rebasaba porque no sabíamos. Todavía no sabíamos. Ya éramos cristianos, ya el Señor estaba con nosotros. Ya estaba la fuente de gozo habitando en nosotros, pero no sabíamos. Hay cosas que tenemos que saber, que tenemos que comprender, que debemos tomar en cuenta siempre, que deben estar arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el saber esas cosas son las que nos ayudan y nos capacitan para poder alegrarnos en los momentos difíciles. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cuál es la razón por la cual nos alegramos enfrentando pruebas y dificultades? La respuesta es porque sabemos. ¿Por qué te alegras enfrentando dificultades y problemas y cosas feas? Porque sabemos. Por eso hay cristianos que no se gozan, porque no saben, hermanos. Porque no sabemos. ¿Qué sabemos? Que nos ayudan a desarrollar resistencia. Mire, el cristiano cuando aprende y entiende que Dios tiene un propósito mucho más grande que solo salvarnos. Y cuando digo solo, no quiere decir que es algo pequeño, es grandioso, es maravillosa la salvación. Pero el Señor tiene un plan maravilloso de cosas que va a hacer con los salvos, con los que ha salvado. Y cuando comprendemos y sabemos estas cosas, entonces vamos a entender que el Señor nos va a estar preparando, nos va a estar formando, nos va a estar capacitando para el propósito al que fuimos llamados. Entonces, si sabemos que el Señor nos está formando,
entre otras cosas, hoy vamos a ver algunos puntos que tenemos que saber y que es por eso que podemos gozarnos en las dificultades y en las tribulaciones y en las cosas duras de la vida. La primera es porque sabemos que nos ayuda. ¿Qué nos ayuda? Las tribulaciones y las pruebas nos ayudan. Ay, con esa ayuda. ¿Cuántos ya saben que eso nos ayuda? Yo entiendo, están así, no voy a levantar la mano, no. Cancelo. Hay mucha gente que se pone feliz si le va bien y se pone triste si le va mal. Si tú todavía eres de esos, tú tienes que poner mucha atención el día de hoy, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Los cristianos también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Los hijos de Dios nos gozamos en las tribulaciones. Pero para eso tenemos que entender, tenemos que saber que, bueno, primero, que nos ayudan a desarrollar resistencia, o sea, nos fortalecen. Nos ayudan a crecer, nos fortalecen, nos ayudan a formar un carácter. ¿Y por qué Dios quiere que tengamos un carácter? Porque no se acabó aquí todo a la hora de ser salvos, no se terminó. Apenas está empezando. El Señor tiene propósitos. El Señor nos quiere usar. El Señor nos va a dar ministerios. El Señor va a depositar en nosotros dones, talentos, llamados. Quiere desarrollarnos y quiere trabajar en nosotros hasta formar un carácter como el de su Hijo en nosotros. El Señor apenas va empezando, hermanos. Nos acaba de comprar para Él, ¿verdad? En la cruz. Somos salvos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el Señor ahora nos va a fortalecer. Por eso el Señor permite muchas pruebas y muchas tribulaciones. ¿Por qué? Nos hacen bien, nos fortalecen. ¿Cuántos necesitan ser más fuertes para la vida que viene? ¿Cuántos sabemos que ese año va a estar feo? Que hay peligros, tribulaciones, amenazas, cosas terribles a nuestro alrededor. ¿Sí saben o no? Debemos saber, Y entonces el Señor quiere que seamos más fuertes. Y el Señor nos va a ayudar. Y una de las herramientas que el Señor va a aprovechar es enfrentar pruebas y tribulaciones. Debemos saber, debemos tener este entendimiento que esas pruebas y tribulaciones que vamos a enfrentar nos ayudan a desarrollar resistencia, fortaleza, carácter, y eso nos alegra. Cuando entendemos el Señor, voy a ser mejor. Le decía a una persona, hablaba con una persona en esa semana de una situación que está pasando dolorosa, y yo le explicaba que ella ya es mejor persona gracias a lo que está pasando. Gracias a eso que está enfrentando, eso que está sufriendo, ya es mejor persona que antes. Ahora tiene más entendimiento, más fortaleza, sabe que el Señor está ahí, sabe que no se murió, sabe que puede seguir adelante, sabe que el Señor tiene el control y ya mejoraste, ya creciste. Entonces, ¿por qué nos alegramos? Porque sabemos que nos hace bien. Sabemos, entendemos que nos hace fuertes, que nos forma, que nos entrena, porque vendrán cosas más grandes para nuestra vida. ¿Cuántos piensan que teniendo al Dios dueño del universo, el Señor quisiera darte una comisión a ti? ¿Sí o no? Que te va a poner, que te va a dar un llamado, te va a poner algo que quiere de ti, una comisión. Bueno, te tiene que formar para eso, te tiene que enseñar, te tiene que dar el carácter para esta obra. Dice, y la resistencia, este carácter, esta fortaleza, aquí dice resistencia. Él nos dice, fortalece la fe, ¿verdad? Esta resistencia desarrolla firmeza de carácter. Ahora sí, ¿cuántos reconocen o creen que necesitan tener un mejor carácter? Yo sí. Somos como tres, los demás ya están hechos a mano, ya están. Son el pan
Hermanos, estos problemas nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia, esta fortaleza, nos va a desarrollar firmeza de carácter. Carácter. Luego, en las ideas de hoy no entendemos lo que es carácter. Decimos, esta persona tiene un carácter fuerte. Y se refieren a alguien que es gritón, contestón, peleonero. Dicen que tiene carácter fuerte. No, hombre, es el que no tiene nada de carácter. Un carácter fuerte en la Biblia es temple, es dominio propio. Es saber mantener la compostura en los momentos de presión, de dificultad, de opresión, de problemas. Entonces, la resistencia que viene de enfrentar dificultades y pruebas van a desarrollar y formar nosotros un carácter. ¿Y qué más dice? Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. El carácter, hermano, formado al de Cristo, conformado al de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Está fácil. El carácter de Jesús es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Es el carácter de Jesús. Y ese carácter Dios quiere formarlo en nosotros. ¿Y cuál es la herramienta? Pruebas, dificultades, situaciones en donde Él, actuando dentro de nosotros, donde Él habita, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a atravesar esa prueba para formar carácter, para que su carácter sea formado en nosotros. Y ese carácter, ese temple, ese dominio propio, esta fortaleza nos va a ayudar a tener una plenitud, una certidumbre de la esperanza de la salvación, de saber que estamos seguros esperando lo que se nos prometió, hermanos. Y dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Cuántos saben que el Señor no nos va a desilusionar? ¿Cuántos saben? Dice Pablo, porque yo sé en quién he creído. Dice Pablo, hablando de Abraham, que él sabía que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. ¿Cuántos tienen esa seguridad en la esperanza de la salvación? Bueno, pues para no andar dudando y llorando, y ¿será que Dios ya me abandonó? ¿Será que sí? Pues necesitas fortalecer tu carácter. Y el Señor va a usar pruebas y dificultades. Y cuando tú entiendes que es Dios trabajando en ti, formándote, cuando tú sabes que es Dios trabajando contigo para un propósito superior, tú te alegras. Tú sabes que el Señor tiene el control, que el Señor está contigo, y aunque haya momentos difíciles, estás trabajando en dirección al propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y si no sabemos eso, por eso vienen las tribulaciones y las pruebas y reaccionamos mal. Deje que nos entristezcamos o lloremos, ¿no? Sino que aparte de que nos dejamos rebasar por la aflicción, perdemos la paz y tomamos decisiones que desagradan a Dios en medio de esas tribulaciones. Y todo porque no sabemos. Tenemos que saber, hermanos, que nos ayudan estas cosas. Dice, pues sabemos, diga, tengo que saber. Pero diga fuerte, tengo que saber. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Vean esto, tengo que saber. Cuando estemos pasando por tribulaciones, situaciones difíciles y dolorosas, peligros, carencia, enfermedad, tengo que saber con cuánta ternura me ama Dios. ¿Cuántos lo saben? Créeme que cambia todo. Estás ahí postrado, estás enfermo, traes una situación, hay un problema, pero tú sabes con cuánta ternura te ama Dios, y eso te llena de paz, y eso te afinca en la esperanza y saber que el Señor tiene el control de todas las cosas, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Cuál es la prueba que tienes del gran amor con que Dios te ama? El Espíritu Santo que habita en ti, que te llena de su amor. Entonces, hermanos, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? Yo veo cristianos que llevan años y le ladra el perro y ya dijo una grosería.
¿Dónde está el temple? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está esa actitud de saber todo me ayuda para bien? ¿No es lo que dice la Biblia? A los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas, todas las cosas. Las buenas, las malas, las bonitas, las feas. Todas. Dios lo va a usar para llevarte al propósito al que fuiste llamado. ¿Cuál es el propósito al que fuiste llamado? Crecer a la imagen de su Hijo Jesús. Formar a Cristo en ti. Todas las situaciones que pasan, tribulaciones, pruebas, dificultades, peligros, enfermedades, accidentes, que son parte de la vida, el Señor los va a aprovechar para formarnos, para fortalecernos, para que comencemos a practicar el carácter de la nueva vida. Porque nos ha dado Dios el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Sí está el Espíritu llenándote de amor? Es el Señor. Proverbios 2:10. Proverbios 2:10. Antes de continuar, vamos a orar, hermanos. ¿Me acompaña a orar? Sí, vamos orando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día hermoso, fresco, Señor, donde nos permites venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte. Gracias por este lugar donde podemos estar en total libertad para escuchar tu palabra y adorarte. Gracias por tu Hijo Jesús, que en la cruz derramó su sangre para libertarnos de la condenación merecida en la que estábamos y nos compró para ti. Y ahora estamos viviendo para ti, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos llena de tu amor, por la palabra que es vida. Háblanos en esta noche, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira este proverbio 2:10, dice así: pues la sabiduría entrará en tu corazón. Le digo, necesitamos saber, necesitamos comprender que hay propósitos grandes de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso dice Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. Porque esto que estamos hablando el día de hoy, en las fuerzas y en la sabiduría natural es una tontería. En la sabiduría natural es una tontería. Como que tienes un problema y gózate y alégrate. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermano. Necesitamos el entendimiento de Dios, de los propósitos de Dios, de los planes de Dios, de las cosas eternas. Necesitamos saber. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. ¿Ya entendieron por qué a veces nos cuesta mucho trabajo gozarnos en las dificultades? Nos falta conocimiento, nos falta saber, nos falta entender, nos falta la sabiduría de Dios. Ya tenemos el Espíritu, somos nacidos de nuevo, pertenecemos al reino de los cielos, tenemos vida eterna, pero a veces no nos metemos, no nos esforzamos en saber, en conocer, en estudiar, en orar, en pedirle al Señor revelación para saber. Es esta sabiduría la que entrará en el corazón y es este conocimiento que nos llenará de alegría, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos. Necesitamos entender, necesitamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice, las decisiones sabias te protegerán. ¿Qué pasa cuando nos falta entendimiento y nos falta este conocimiento y esta sabiduría? Nos rebasa la tribulación, perdemos la paz y en desesperación tomamos malas decisiones, ¿o no? Levante la mano, ¿quién ha tenido consecuencias feas de malas decisiones que tomó? Todos, hermano. Todos por falta de paz nos desesperamos, nos agüitamos, nos espantamos de más y tomamos malas decisiones. Por eso es importante saber, buscar la sabiduría de Dios, entender los propósitos, el cuidado de Dios, el amor de Dios,
el saber que Él está con nosotros. Y ese conocimiento es el que nos va a llenar de alegría. Y eso nos va a permitir tener paz y alegría y tomar decisiones sabias. ¿Qué va a pasar? Las decisiones sabias te protegerán. ¿Lo están poniendo ahí? Las decisiones sabias te protegerán. Mira, hermano, la gran mayoría de las aflicciones y problemas que enfrentamos en el mundo vienen de una mala decisión que tomamos. Tenemos las aflicciones y los problemas normales de la vida que se nos van a presentar a todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las buenas o malas decisiones que tomamos para enfrentar esas situaciones que se nos presentan. Si estamos llenos de gozo y de paz, con la alegría de saber que el Señor está con nosotros, nos guarda, nos protege y que sus planes son de bendición, eso nos va a ayudar a tomar decisiones buenas que nos van a proteger. El entendimiento te mantendrá a salvo. Cuando tienes un problema, el otro día platicaba, ya tiene como un mes, con una persona y me contó un problema fuerte que se le presentó. De esos problemas que te cambian la vida, que si no reaccionas bien, va a cambiar toda tu vida, toda la de tu familia. De esas situaciones muy delicadas que en un instante te puede cambiar la vida. Y dice, y estaba espantado, no sabía qué hacer y me acordé que el Señor dice esto. Y dije, yo voy a hacer lo que dice el Señor. Y obedeció y tomó una muy buena decisión en un momento crítico. Crítico. ¿Y qué dice la Biblia? Las decisiones sabias te protegerán. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. ¿Cuántos han tenido un compadre broncudo? Que dice, soy de mecha corta y el que me busca me encuentra y está en la cárcel, ¿no? Y una tontería. El otro día estábamos viendo las noticias hace como 3 semanas de un hombre que mató a 2 personas en un restaurante. Y cuando investigaron, porque se le quedaron viendo feo. Una decisión tonta, ¿no? ¿A cuántos se les cierran el carro, les avientan las luces, se les meten cuando están manejando? ¿Cuántos todavía hacen el cambio de luces y pitan y gritan? ¿Saben qué? Eso le cuesta la vida a mucha gente ya. Cosas así de tontas. Te quieres meter, métete. ¿Quieres pitar? Pita. ¿Pasas tú? Pásale. O sea, llegas 1 minuto después a tu casa, ¿qué te quitó? Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. ¿Escucharon, chavos? Que somos los más alebrestados luego a tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Por qué nos cuesta a veces estas frases que vemos en la Biblia de nos gozamos en las tribulaciones, me deleito en la tribulación? Parece una loquera. No, de verdad, el Hijo de Dios, cuando se presenta una situación, te puedes deleitar de saber que el Señor, eso también lo va a usar para bien. Que eso también el Señor lo va a usar para ese propósito que Él quiere lograr. Que además Él está contigo. Que además te ha dado sabiduría para decidir bien. Que además no te dejará solo. Que puedes decir confiadamente, Señor es mi ayudador, no me dejará, no me desamparará. Que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que sea la situación que estés pasando, también es temporal, cuando tu vida ya es eterna porque estás en Cristo Jesús. Pero si no sabemos eso, nos rebasa cualquier tontería a veces. No siempre son tonterías. Enfrentamos problemas fuertes en la vida también, ¿verdad? Dificultades terribles. Pero el Señor está con nosotros, hermanos. Segunda de Corintios 12, del 8 al 10.
Aquí Pablo está enfrentando una enfermedad. Todos conocen este. Él tenía una fuerte enfermedad y le afectaba y era dolorosa, y él le pide al Señor que lo sane, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 12:8: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Una enfermedad. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Lo sanó el Señor a Pablo o no? ¿Qué le dio? Mira, hermano, nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios igual. Y a veces el Señor te quita la enfermedad o el problema o la situación, pero a veces lo que Él quiere es darte su gracia para que atravieses ese problema. Así es. El Señor te va a dar la gracia para que aún con ese problema, aún con esa enfermedad, aún con esa dificultad, aún con esas amenazas, aún en medio de ese peligro, tú salgas adelante. Y Él se glorifique en la obra que está haciendo en ti en medio de esa dificultad. Estamos acostumbrados: Señor, quítame esto, en vez de decir: Señor, ayúdame a pasar por esta prueba sin renegar. Señor, dame la gracia para en medio de esta dificultad no pecar contra ti. Necesito de ti, dependo de ti, Señor. El Señor explica a Pablo y le dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Yo he estudiado un montón este pasaje. Podría hablarles horas de este pasaje, porque implica muchas cosas lo que le está contestando. Tú vas a ser mejor persona así enfermo, le está diciendo. ¿No se han puesto a pensar en eso? No. Funcionas mejor cuando estás enfermo, Pablo. Mira, mi poder se manifiesta de mejor manera cuando estás humilladito, ahí llorando: ay, ando malito, Señor, ayúdame. A que cuando se te sube y andas de altanero y andas de presumido y andas maltratando y te sientes el muy. No, Pablo, así humillado, así sufriendo, así chiquito, así débil, funcionas mejor. Y mi poder se manifiesta de mejor manera. Además, no estás solo. He derramado mi gracia para que puedas avanzar en medio de esta prueba. Ni un amén. Yo sabía, hermanos. O sea, ni un amén. No nos gustaría esto. Sin embargo, pasa esto en nuestras vidas. El Señor va a permitir cosas que nos hacen bien. Cosas malas, pastor, cosas malas que te hacen bien. ¿Se acuerdan cuando les platicaba de la humildad, no? Pastor, es que este hermano me humilló y eso. Y yo le decía: qué bueno, te hace bien que te humillen. Estaba muy enojado. Entonces, es que te hace bien, nos hace bien que nos humillen, ¿sí o no, hermano? No nos gustan estas cosas, ¿no? Pero es que mira, cuando nos humillamos, dice la Biblia que el Señor da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Cuántos han reconocido que son soberbios? Ni levante su mano. Desde aquí se les ve. No. O sea, somos soberbios, y el hecho de la humillación nos hace bien, hermano. Nos hace bien. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Porque Dios derrama su gracia con el humilde, no con el arrogante. Nos hace bien cuando nos humillan. Claro, la carne le duele, el orgullo está para explotar, pero ¿sabes? Y Dios lo permite. Dios lo permite, pero me están haciendo, me están humillando. El Señor sabe por qué lo está permitiendo. Te hace falta. Y mira, no te preocupes. Voy a derramar mi gracia.
A veces no necesitamos que Dios nos quite esa tribulación, necesitamos que Dios nos ayude a superarla, ¿o no, hermano? ¿Sí o no? Hoy si no quieren, no les gustó, ¿verdad? Mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, cuando reconoces que me necesitas, cuando reconoces que eres débil, que estás enfermo, que no te sientes el muy. Y dice Pablo ¿aprendió o no aprendió? Miren lo que escribe. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Qué significa esa frase? Ahora me causa mucha alegría jactarme de mis debilidades. O sea que a Pablo se le hacía muy padre contarle a la gente sus áreas débiles, reconocer las áreas débiles. Decir, yo soy rezonzo para esto, nunca me sale bien, el Señor me ayuda. Yo para esto soy miedoso, la verdad cometo muchos errores, mejor me pongo a orar media hora antes para que Dios me ayude. ¿Se da cuenta? O sea, ahora él, sabiendo que es débil y que tenía la humildad necesaria para reconocerlo delante de Dios, sabía que el poder de Dios se iba a manifestar en su vida, que la gracia de Dios iba a ser derramada. Dice, así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades, reconocerlas claramente, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Cómo le iría a Pablo mejor? ¿Estando sano con todo su poderío personal? ¿O estando enfermo, que el poder de Dios se manifestara en él? Es clarísimo, hermano, aunque no diga amén. Yo sé que estas cosas no nos gustan, pero es por esas razones que estamos lejos de un día poder decir, y me alegro en la tribulación, porque sé que el Señor está actuando a mi favor, porque estoy mirando la mano de Dios. ¿Cuántos me han contado eso? En medio de esto yo vi cómo el Señor se manifestó y pasó esto en el momento de la debilidad, ¿no? Cuando dijiste, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y el Señor dice, espérate, aquí estoy yo. Porque cuando tú eres débil, el poder de Dios se manifiesta. Entonces dice, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso, sigue Pablo, escucha, hermano, aunque no diga amén, aunque no le guste para su estilo de vida, porque usted es poderoso, usted es hijo del rey, usted declara y decreta. Bueno, dice, es por eso que me deleito en mis debilidades. Eso está muy raro, ¿no? Si Pablo dice, me deleita cuando reconozco que no puedo solo, que necesito de Dios. He encontrado un gran gozo en mirar mi debilidad, mi torpeza, mis incapacidades, porque sé que no dependo de eso, sino del poder de Dios que actúa en mí, que es muy superior a lo que yo pudiera hacer con mis fuerzas o con mis pensamientos. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Quiero aclarar eso. Todo esto venía por servir a Cristo, no por andar en el mundo buscando triunfar. Privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Realmente no puedo yo solo, sino es por la gracia de Él. Pues cuando soy débil, ¿qué pasa? Entonces soy fuerte. ¿Les gusta en la Reina Valera? Fuerte soy, ¿no? Esa es la verdad, hermano. Entonces, ¿quiénes son los más fuertes? ¿Quiénes son los más fuertes? Ahorita venía cantando una canción, es de rock, pero cristiano, ¿no? Dice así, ¿quién sabe que esta guerra siempre la gana el más débil? ¿Quién sabe? Es así, las guerras espirituales las gana el débil. El que dice, yo no puedo, Señor, actúa, haz un milagro. ¡Sas, hermano! Es el que gana. Ese es el que tiene la victoria.
el que sabe humillarse, el que sabe estar ahí a los pies de Cristo. No confiando en Él, sino en lo que va a hacer Dios a través de Él, ¿no? Como dice aquí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Santiago 1:2. Y por eso es que sufrimos más de la cuenta en las tribulaciones, porque queremos hacernos los fuertes. Hermano, tenemos a Cristo, tenemos al más grande. Santiago 1:2-4 dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, escuche bien, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo ve esta frase? Es una instrucción de la palabra de Dios, hermanos. En ese entonces Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén cuando escribió esta carta. Y manda esta carta a todas las iglesias. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Otra vez la palabra ¿por qué? Y es ahí donde tenemos que centrarnos esta noche. ¿Por qué? Es lo que tenemos que entender, porque tenemos que saber. ¿Por qué? Porque ustedes saben. ¿Ven otra vez lo mismo? Tenemos que saber. Lo que nos ha afectado es no saber. Es la falta de sabiduría y de entendimiento de la palabra de Dios, hermanos. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Otra vez dice lo mismo. Ustedes saben que por medio de esas pruebas, la constancia, la fortaleza, la perseverancia, el carácter, tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Cuántos saben que necesitamos crecer espiritualmente? Crecer en carácter, crecer en actitudes. Así que dejen que crezca. Dejen que la prueba pase todo lo que tiene que pasar. Te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. ¿Me lo pones en la Reina Valera, Mireya, por favor? Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Miren aquí. Hermanos míos, tened por sumo gozo, sumo es gran gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. La diversidad de las pruebas, hermanos. ¿Cuántos tipos de pruebas podemos enfrentar en la vida? De chile, mole y pozole, ¿verdad? Dificultades laborales, dificultades familiares, dificultades de salud, dificultades económicas, dificultades emocionales, dificultades de todo, ¿sí o no? Hay una diversidad, pero hay que enfrentarlas con gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, imagínate que el Señor está formando en nosotros paciencia y carácter. Tú le ruegas, Señor, quítame esta prueba, y te la quita. Ya quedó incompleta la obra que el Señor estaba haciendo en tu carácter. Por eso el Señor te dice que la dejes para que tenga su obra completa. Esa prueba tiene un propósito de formación para ti. Esa prueba te va a cambiar. Yo me acuerdo 2, 3 pruebas muy difíciles que he vivido. No quedas igual. Avanzas. El Señor te pasa a otro momento diferente de entendimiento. Para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué quiere el Señor? Irte perfeccionando por medio de eso. Lo va a utilizar el Señor para perfeccionarte, para mejorarte, para fortalecerte, para capacitarte. Dice,
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que quiere que aprendas a formar un carácter que sea íntegro, que sea completo. No, y luego dice, fíjense, aquí me gusta cómo dice, este final dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿qué quiere el Señor? Que se desarrolle plenamente. Serán perfectos. Ahí no significa que nunca vas a fallar, sino que estás siendo perfeccionado a la imagen de Jesús. Y completos, y no les faltará nada. Me gusta aquí. Dos cosas. Serán perfectos, serán completos y no les faltará nada. Tres cosas, ¿verdad? Ya no sé contar. Serán perfectos, serán completos y no les faltará nada. ¿Les gusta eso? ¿Saben cómo se recibe eso? Con las pruebas, con las tribulaciones. Por eso nos gozamos, porque sabemos esto, porque sabemos que va a haber un resultado de bendición, porque sabemos que cuando eso pase, el Señor habrá hecho una obra maravillosa en nosotros para perfeccionarnos, completarnos, para que no nos falte nada. ¿Ya ve que son importantes las pruebas, las tribulaciones, las situaciones difíciles? No estoy diciendo que las anhelemos, hermano, no. Pero cuando se presenten, usted debe de saber que el Señor tiene el control y que tiene un propósito de bendición y que eso te va a hacer bien. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Perfeccionarnos, completarnos para que no nos falte nada. Ahí están las pruebas. Y entendiendo estas cosas es lo que me hace gozarme en la prueba. Es lo que me hace alegrarme en la prueba, saber esta situación. Aquí dice, completos y no les faltará nada. Dos cosas. Número uno, este tipo de pruebas nos muestran la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando estamos en situaciones difíciles vemos cómo Dios se manifiesta a nuestro favor. Y eso nos llena de la plenitud, ¿sí o no? Y por otro lado, necesitamos crecer en carácter para recibir la encomienda. El Señor nos está preparando para cosas grandes, hermanos. Por eso nos está entrenando. Por eso nos está formando por medio de situaciones. Salmo 23:6. Salmo 23:6. Siempre me acuerdo de esto. Me gusta aquí. Todos se la saben, ¿verdad? Está en el Salmo 23. En la Reina Valera dice, tu bien y tu misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan? Dice aquí, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Gracias. Y en la casa del Señor viviré para siempre. Fíjense, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Yo a veces pienso en esta porción de la Biblia como a Dios, como el papá grande con un montón de cosas así en sus manos queriendo dárnoslas. Nosotros como el chavillo ahí que no entiende, que anda correteando para allá y para acá. Han tenido un niño de 1 año, año y medio 2 años, corren para todos lados, ¿no? Y el Señor es como ese papá que anda atrás del niño buscando darle. Yo le voy a decir una cosa, el Señor nos quiere dar, pero nos tienen que formar para que sepamos qué hacer con lo que nos va a dar. Por eso nos forma. Por eso nos forma. El Señor sabe que nos va a dar encomiendas y nos va a derramar bendiciones porque su amor y su bondad me siguen todos los días de mi vida. Pero el Señor sabe que me tiene que formar para que yo haga buen uso de lo que me va a dar. ¿Han conocido gente que lo suben de puesto y se vuelve terrible? Digo, para no decir que en la iglesia cuando le das a alguien un puesto, mejor hablemos allá afuera. Hasta hay frases así de historiadores y filósofos que dicen,
¿Quieres saber en realidad qué hay en el corazón de una persona? Dale poder y vas a ver la verdad, lo que hay ahí. El Señor nos quiere dar más y más, pero necesita prepararnos para que hagamos buen uso de esas cosas. Por eso nos forma, por eso nos fortalece, por eso está trabajando en nosotros. Filipenses 4:11, el texto que les decía al principio. El Señor está chambeando en nosotros, nos está formando, hermanos. Dice así, Filipenses, es Pablo, dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Repetimos la frase: he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Me acompaña a decirla de nuevo? He aprendido a estar contento con lo que tengo. Tuvo que aprender. Tenemos que aprender, hermano. ¿Ya aprendió? ¿O está aprendiendo? ¿O tiene que aprender? Todavía es de los que compra en Coppel a 30 meses y usted tiene que aprender. Tenemos que aprender. He aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Cuántos ya aprendieron? ¿Cuántos estamos aprendiendo? ¿Cuántos ahorita dicen, tengo que aprender? Tengo que aprender. O sea, mi insatisfacción y el estar viendo y andar codiciando me meten en problemas. Tenemos que aprender. Y el Señor nos va a formar, hermanos, con pruebas y tribulaciones y situaciones y problemas para formar nuestro carácter. Pablo dice, he aprendido. El Señor le enseñó. En la Reina Valera dice, he sido enseñado, ¿verdad? He sido enseñado. El Señor se dedicó a formar a Pablo, como se está dedicando a formarte a ti, como se está dedicando a formarme a mí, porque el Señor quiere hacer cosas con nosotros, hermanos. No es que haya pasado necesidad alguna vez, pero he aprendido a estar contento con lo que tengo. Escuche, sé, ¿de qué estamos hablando? De saber, ¿verdad? Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Mire, Pablo ya sabía pasar necesidad y no tener nada y no estar renegando, no estar triste, no le pegaba la depre, no dejaba de ir a la iglesia. Y también cuando tenía de todo, no se le subía y aprovechaba para irse de viaje 3 meses, al fin que ahorita no. Hay que saber cómo agradar a Dios cuando casi no tenemos nada y cómo agradar a Dios cuando nos abunda, hermano. Y eso se tiene que aprender. El Señor nos enseña, el Señor nos trata, el Señor nos capacita. Hay gente que recibe y le va bien y se vuelve loca. ¿Conoce gente así? Bueno, en la iglesia oran y oran, que Dios los bendiga, Dios los bendice. Adiós, ya tengo el negocio que quería, me está yendo muy bien, ya no tengo tiempo de ir a la iglesia. Empieza a dejar los ministerios y todo, ¿no? No, tenemos que aprender. Estoy contento si casi no tengo nada, y estoy contento cuando tengo lo suficiente. Ni me vuelvo loco, ni me siento el muy, ni tampoco me siento el abandonado cuando me falta. He aprendido, me he sido enseñado. ¿Cómo aprendió Pablo? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo cree usted? Pruebas, tribulaciones, escasez, dificultades. Siempre vio la mano de Dios hasta que dijo, estoy tranquilo, el Señor está conmigo. Ahorita no hay, mañana va a haber. Está tranquilo, pero aprendió. Tuvo que aprender. Tenemos que aprender, hermanos. Dice, he aprendido el secreto. ¿Quiere escuchar el secreto o no? He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío,
con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero está hablando de eso. ¿Cuál es este todo lo puedo? Todo lo puedo. Si tengo mucho, no me vuelvo loco, almaceno, organizo, administro y comparto. Si tengo poquito, me pongo a orar, estoy tranquilo, yo sé que el Señor sabe y me va a suplir. Pero hay que aprender. Tengo que aprender. No desesperarme, no ir corriendo a pedir un préstamo que me cobran el triple. No perder y tomar malas decisiones. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior, este es Jesús. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Qué aprendió Pablo? A tener paz. Estar tranquilo. Si tenía mucho, si tenía poco, él estaba tranquilo. El Señor se encargaba de él. El Señor lo cuidaba. Así que en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. A ver, hermano, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Lo cancelamos en el nombre de Jesús? ¿Cuántos están leyéndolo haciéndole así? Hermano, el Señor Jesús no engañó a nadie. En el mundo tendréis aflicciones. Está bien que ni digan amén, pero ya dijo el Señor. En el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas. ¿Hay razones para ponerte triste en este mundo, sí o no, hermano? Sí. Pero anímense. Pero ustedes no les puede dar la depre. Ustedes no se pueden encerrar en su casa. Ay, no, hasta que se me quite el dedo gordo, hinchado, hasta que... No, usted anímese. Porque yo he vencido al mundo. Yo estoy en ustedes. Yo los llevo. Están conmigo. Yo les voy a ayudar a pasar la prueba. Yo les voy a fortalecer. Yo voy a derramar la gracia. Yo los voy a acompañar. Yo sé cómo hacerle. Pero va a haber problemas, hermano. Año 2025 va a haber problemas. Situaciones feas, tristes. Pero podemos alegrarnos sabiendo que el Señor está con nosotros. Que el Señor lo va a usar para bien. Y que me va a hacer bien y me va a fortalecer para los propósitos de Dios esas pruebas. Y por lo difíciles que estén, son temporales cuando vivimos en la eternidad y la plenitud de Cristo. Salmo 16:11. Me mostrarás el camino de la vida. Aquí está hablando en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser la vida cuando viniera Jesús. Esto es sombra y figura de la realidad que vivimos nosotros, hermanos. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. ¿No es lo que vivimos hoy? Ahora nosotros tenemos el camino de la vida. Tenemos a Jesús, el camino y la verdad y la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. Ahora Cristo habita en nosotros. Tenemos la alegría de su presencia, hermanos. Y el placer de vivir contigo para siempre. Pregunta: ¿este entendimiento nos podrá ayudar a enfrentar las pruebas y las tribulaciones de mejor manera? ¿O no? Esto es lo que tenemos que saber cuando viene la prueba. Ahora el camino, la vida está en mí. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el Señor me ha concedido la alegría de su presencia. Estemos en la dificultad que estemos. Y el placer, el gozo, el deleite de vivir contigo para siempre. Qué bendición, ¿no? Eso lo hablaba al futuro el salmista, pero es la realidad de nuestra vida. Nosotros tenemos esto hecho realidad. Ahora, brevemente, ¿de dónde pueden venir las tribulaciones, hermanos? ¿De dónde vienen las tribulaciones? ¿Qué tipo de problemas podemos enfrentar? ¿O por qué tenemos problemas en la vida?
Número uno, nada más por vivir en este mundo, que es un mundo perverso y caído ya. Por eso Jesús ya nos dijo, en el mundo tendréis tribulaciones y tristezas, ¿cierto? Pero miren, Filipenses 1:29. Vamos a ver unas poquitas. Hay muchos lados de donde nos llegan las pruebas y las tribulaciones, de muchos lados. Filipenses 1:29 dice así: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Ay, sí, hermanos, parte del sufrimiento que vamos a enfrentar en nuestra vida es por ser cristianos. ¿Cómo ve? O sea, vamos a enfrentar los problemas naturales de la vida. Todos nos enfermamos, todos nos tropezamos alguna vez, a todos se nos muere la familia, todo eso nos pasa a todos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en esta vida, tendremos aflicciones. Número dos, si eres cristiano, dijera mi abuelita, más peor. Porque ahora también se nos concedió el privilegio, Dice, a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Hoy es de las que menos les ha gustado. Los veo, pero es que les tengo que enseñar esto. A ver, repitamos. Es un privilegio sufrir por Él. Se nos dio, es una concesión del cielo. Se nos dio el privilegio de sufrir por Él. Como Él vino y pagó por nosotros todo. Va implícito en ser cristiano. Que te que se hagan burla de ti, que te quedes sin amigos, que ya no te inviten a las fiestas. Y si tú estás, es más, en la misma iglesia, tú empiezas a crecer y a decir, no, es que yo la verdad eso no, pienso que no está bien que los niños vean esto, o la verdad no, mejor ya no vamos a esa casa porque ese niño dice groserías aunque vaya a la iglesia, y te empiezan a tachar te rechazan porque quieres avanzar. Es un privilegio que nos dio Dios. ¿Se acuerdan cuando azotaron a Juan y a Pedro por haber sanado a un muchacho? Y salieron gozosos por el hecho de haber sido tomados dignos de recibir afrenta por el nombre de Jesús. Es un privilegio, hermano, también. Entonces, ya vemos más fuentes de dónde vienen problemas, tribulaciones. Santiago 1:12. También vienen tentaciones del enemigo, también. Y dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Aquí hay dos cosas: las pruebas que vienen por la inercia de la vida o que Dios permite para formarnos, pero también las tentaciones que vienen buscando destruirte y alejarte de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, así dice en la Reina Valera, ¿no? O sea, ¿qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, lo voy a bendecir a ese varón que soporta la tentación, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Así es que también vienen tentaciones que buscarán destruirnos, y también vienen las pruebas que nos buscan, que nos invitan a crecer. Entonces ve, de todos lados nos puede llegar, hermano. Así que aunque lo declare y lo rechace y ponga su estampita ahí en la puerta, hermano, tendremos tribulaciones. Hebreos 12:10, otra razón de que viene a veces la disciplina del Señor. Porque Dios al que ama, ¿qué? Dígalo sin miedo. Dios al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Ahora fíjense, aquí en el 10 dice: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Cómo es la disciplina de Dios? Y te llena de gozo.
Es dolorosa, hermano. ¿Alguien ha llorado porque Dios te disciplinó o no? ¿O piensan que era el diablo? La clásica del cristiano que no lee, ¿verdad? El diablo ya me trae. Fue el Señor, claramente, por tu cochinada en la que andas. Se enojan y se van a otra iglesia. Es clarísimo a veces cómo Dios te está disciplinando. Ahora, fíjense, dice: pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. El fin es de bendición. También dice: esta disciplina, cuando la estamos experimentando, no es motivo de gozo, ¿verdad? Pero después da fruto de bendición y de alegría y entendimiento. Yo me acuerdo claramente el primer día que entendí esto. Me sucede algo duro, doloroso, pero yo sabía que era el Señor que me estaba disciplinando. Y yo me acuerdo que yo estaba llorando más que por lo doloroso de la situación. Yo lloraba diciendo: Dios me ama. O sea, no me va a dejar que haga lo que se me dé la gana. No me va a dejar perderme. Hice mi tontería, inmediatamente me puso mis nalgadas. Qué grandioso es el amor y el cuidado de nuestro Padre. Qué maravilla. Que no te va a dejar que te pierdas. Qué hermosura, ¿no? Bueno, ese es el entendimiento que nos permite gozarnos en las pruebas. Es entender, es conocer, es saber. ¿Es tu papá? ¿Alguien le pasó alguna vez que por desobediente se perdió en un paseo? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano, no os hagáis. Que se perdieron en un paseo, te dijo: aquí quédate, voy a entrar al baño con tu hermanito, aquí te quedas, no te muevas. Y te moviste y te perdiste. Y estabas espantadísimo, y cuando te encuentras a tu mamá, es lo más hermoso, ¿verdad? O tu papá, y es así como: ¡wow! Porque ya estabas espantado. Y la mamá, con todo el amor y el cariño, te abraza y te pone 3 nalgadones. Estás llorando, pero ¿a poco no sigues feliz de haber encontrado? Claro, te van a disciplinar. Entonces, hermanos, sufrimiento, pruebas, dolor, aflicción va a llegar de muchos lados. ¿Qué tal por inmadurez? Ahorita me acordé en Efesios 4 que dice: ¿cómo son los inmaduros? Aunque ya sean cristianos, llevados por doquier, ¿verdad? Por cualquier viento de doctrina y moda, por aquí, por la inmadurez también vienen aflicciones y problemas. 1 Timoteo 6:9: y otros las malas decisiones por codiciosos. Eso provoca muchas aflicciones, muchos dolores, hermanos. 1 Timoteo 6:9 dice así: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios. Yo creo que de las cosas que más producen dolor, frustración en la vida de un ser humano es codicias necias. Codicias necias. Ese afán por conseguir cosas, y ahora la oferta está tremenda, ¿no? Y muchos son atrapados, ¿verdad? Caen en lazo, dice en la Reina Valera. Son atrapados por codicias necias. Aquí dice: por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Hay muchas aflicciones y muchos dolores que vienen, no eran lo natural de la vida, es por codiciosos, por malas decisiones, por falta de sabiduría. Romanos 8:28. Pero ya en vez, hay un montón de lados donde vienen aflicciones y problemas y dolores y tristezas, hermanos. Pero los que aman a Dios, levanten su mano derecha. Ay, hermanos, vean Plaza Sésamo, hermanos, siempre se los recomiendo. Ahí te enseñan derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Levanten su mano derecha.
Los que aman a Dios. ¿Qué dice de los que aman a Dios? Todas las cosas les van a ayudar para bien. Hasta cuando fuiste tú solito el burro que te metiste en las broncas, el Señor te va a dejar, te va a dar la gracia para que salgas, que sufras un rato, te hace bien. Y después el Señor va a usar esa experiencia para formarte y perfeccionarte y cumplir con su propósito. Y sabemos, diga, tengo que saber. Es lo que nos ha faltado, hermanos. Entendimiento, sabiduría, conocimiento de qué está pasando en la tribulación. Hay una postal, todos han visto, ya les he platicado de esta. A veces me llega ya al Face. De un muchacho que va caminando acá por la calle, ¿no? Y hay ángeles y demonios peleándose a trancazos, ¿no? Guardando su camino. Uno ni cuenta se da, hermano. Pero el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege. Y todo lo va a usar para bien, para dirigirnos a su propósito. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. El Señor lo dirige y lo va a aprovechar para el bien de quienes le aman. ¿Dónde están los que aman a Dios? Por eso nos alegramos en la tribulación. Que a veces la regué, estoy sufriendo, ahora ya me endeudé, ahora tengo que pagar, ahora. Pero yo sé que el Señor me va a bendecir, me está enseñando. Yo sé que el Señor me guarda, yo sé que el Señor me va a ayudar. Yo sé, ¿no sabe eso cuando están las dificultades? ¿Verdad que sí? De ahí viene esta alegría que parece lo que era cuando leemos. Me gozo en la tribulación. Nos alegramos en las dificultades. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ellos? Lo que dice adelante, que a los que antes conoció, también los llamó y los predestinó a ser la imagen de su Hijo. Ese es el propósito que tiene el Señor. Es el propósito que tiene para ti. Y por eso te va a formar. Y por eso yo a veces, ¿cuándo fue? Creo que ayer estaba mirando yo. Decía, el amor de los 80s, algo así decía. No me acuerdo bien para no mentirle, pero estaban poniendo un ejemplo de cómo educaban antes a los hijos a cómo los educan hoy, ¿no? Y entonces ahí anda el niño jugando y va a meter los dedos al contacto, ¿no? Y la mamá, ¡ah! Y el papá, espérate. Si metes los dedos ahí, te va a dar un toque. Pero no, ni corre el papá. Si metes los dedos ahí, te va a dar un toque. Y el niño, ahí viene llorando. Te dije que eso fue en los 80s, así nos educaron a nosotros, ¿no? No, ahora pones el contacto acá para que el niño, no, le pones un tapón y le compras guantes al bebé. Está terrible, ¿no? Pero, ¿sabe? Dios ya te dije que no. Juan, sin agraviar, Juan Varela. No vayas. No, Juan, no, bueno. Ahí viene chillando uno. Ay, Señor, ¿por qué? Porque siéntate. Y va a continuar trabajando contigo y conmigo. Y lo sigue haciendo porque es fiel. Porque es fiel. Y por eso permiten las pruebas. Porque nos enseñan. Porque nos fortalecen. Porque nos hace bien. Después te paras, agarras al niño y le quieres meter los dedos ahí. ¿Se va a dejar? Las pruebas y las tribulaciones y las aflicciones, aunque sean tristes, nos hacen bien. Nos enseñan, nos fortalecen. Y el Señor va a aprovechar todo eso para su propósito. Terminamos, Proverbios 22:4. Y ahora sí, vamos a salir para que le da tiempo ya a los tacos.
Proverbios 22:4. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Revisa de nuevo. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. A ver, pregunta, ¿será que nos conviene humillarnos? ¿Y será que el Señor puede utilizar un montón de situaciones para humillarnos? ¿Y saben por qué? Porque si el Señor logra ese propósito, nos va a poder entregar riquezas, honor y una larga vida. El Señor nos está preparando para llenarnos de la plenitud. ¿Lo puedes poner en la Reina Valera? Mira ya, por favor. Riquezas, honra y vida. Así es como lo sabía yo. Riquezas, honra y vida. ¿Cuántos quieren eso? Riquezas, honra y vida. Hermano, tu bien y tu misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. El Señor nos quiere dar riquezas, honra y vida, pero nos va a formar, nos tiene que preparar, nos tiene que fortalecer, nos tiene que humillar para que podamos. Dice, son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. ¿Verdad que tenemos que crecer en el temor de Jehová? ¿Verdad que tenemos que crecer en humildad? Bueno, el Señor va a usar pruebas y tribulaciones para conseguir, para podernos dar riquezas, honra y vida que vienen incluidas en la vida plena de Cristo, pero que a veces, por falta de un carácter formado, no estamos viviendo y aprovechando y gozando. Por eso, por estas cosas, es que los cristianos también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Quién dice amén? Vamos a gozarnos. Apláudele al Señor, hermano. Gloria a Dios.